Segunda Tesalonicenses capítulo 2, si tienen ahí capítulo 2, vamos a mirar el versículo 1 en adelante. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hasta ahí en esta mañana vamos a tener nuestra lectura. Es un capítulo que obviamente tiene sus complejidades para entenderlo, para interpretarlo, porque es profecía. Ahora, a veces es fácil hacerse a un lado y no hablar de profecía. Pero no podemos tampoco hacernos a un lado cuando la Biblia en sí es pura profecía. Si quieren hablar de profecía, desde el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, comienza la primera profecía. Se está diciendo, capítulo 3:15, que de la simiente de la mujer iba a venir el que iba a aplastar a Satanás. La semilla que se había sembrado por Satanás según Génesis 3:15. Entonces, no podemos nosotros hacernos a un lado fácilmente de ello. Tenemos que entrar hasta donde Dios nos pueda dar la luz para hablar con la confianza, la certidumbre. Pero tampoco debemos irnos al otro lado, al otro extremo, y caer en el sensacionalismo. Porque si ustedes se meten en las redes sociales, como les menciono, hay tanto sensacionalismo sobre el posible anticristo, sobre que el fin se está acercando, sobre eventos muy raros que están aconteciendo. Y sí es cierto, hay algunas cosas que han pasado y están pasando, lo han sacado las noticias, hay cosas que hemos mirado en el cielo. Por ejemplo, aquí en la Baja California, con algunos hermanos donde estuve trabajando hace años en el orfanatorio, toda la Baja California, aquí en Texas, Nuevo México, se han sacado en las noticias de eventos no comunes, ruidos, voces que se oyen en los cielos, los truenos, cosas no muy comunes, no son percibibles, o sea, muy fácilmente, pero es algo no común. Es como, supongamos, en el verano, a 110 grados y que caiga una tormenta y que caiga granizo, pues no es común tampoco. Son cosas que están pasando, pero no podemos nosotros, porque no hay ninguna base ni autoridad bíblica como para decir estas cosas son por esto y por eso. Tenemos que apegarnos, como dice el profeta, a la ley y al testimonio. Renglón tras renglón, palabra y palabra.
O sea, no podemos caer en ese tipo de juegos, pero tampoco podemos hacernos a un lado. Tenemos que entrar, digo, hasta donde el Espíritu de Dios puede mostrarnos algunas verdades que podemos aprender. Y entonces, en esta mañana, hay unas observaciones que quiero hacer con ustedes aquí en el capítulo 2. La iglesia en Tesalónica, ustedes ya me han seguido, hemos estado toda la primera carta, hemos entrado en el capítulo 1 de la segunda carta, y una cosa que hemos percibido es que esta iglesia recibió el mensaje en medio de mucha persecución. Bueno, Pablo mismo, ustedes recuerdan, cómo tuvo que salir corriendo, solamente menos de un mes estuvo en Tesalónica. Salió huyendo porque era perseguido, pero su mensaje había sido sembrado y había semillas que habían germinado en la ciudad de Tesalónica. Bueno, esta iglesia continuaba siendo perseguida, y en medio de esa persecución ha escrito Pablo la primera carta, y la segunda carta la escribe porque la iglesia se encuentra muy agitada, preocupada, turbada. Mire el capítulo que tenemos. Dice, hermanos, dice el versículo 1, pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Hermanos, no quiero que estén llenos de turbación. La primera observación que vemos, el estado anímico de la iglesia, se encuentra agitada. Hay una turbulencia que se ha levantado por lo que está circulando. La iglesia está escuchando, alguien está hablando. Luego, para acabarla, hay una carta que está circulando. Y esa carta dicen que la escribió Pablo. Es lo que está escuchando la iglesia. Pero como si Pablo nos había dicho, o sea, el capítulo 4, versículo 11 al 18 de la primera carta, ya había explicado el mensaje consolador. Y ahora dice, que mandó una carta a Pablo donde dice que ya estamos en el día del Señor, el día terrible. Pablo entonces toma su pluma y escribe y corrige eso, y dice, como si la carta fuera nuestra, dice el versículo 2. Y mire el capítulo 3, viene a corroborar o a reafirmar, dice el versículo 17, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo, es la señal en toda carta mía. Así escribo. Quiero que sepan que esa carta que ustedes dicen que anda por ahí no es mía. Aquí pongo mi firma para que vean cómo escribo yo, para que sepan la autenticidad de la carta. Esa no es mía, es algo falso que me la están atribuyendo a mí. Yo no escribí eso. Tiene que escribir Pablo para corregir, porque la iglesia, su ánimo se encuentra muy turbada. Hermanos, no quiero que se muevan, no quiero, manténgase firmes. Déjenme decirles, siempre la enseñanza falsa tiene efectos nocivos. Y este es el primer efecto nocivo en la iglesia. La iglesia de Tesalónica es el primer efecto que están experimentando, porque se ha infiltrado gente que están atribuyendo a Pablo que dijo algo, que escribió algo que no es del apóstol. Pero esto está generando turbación en la iglesia.
Y entonces, cuando hay una congregación sincera, pero turbada, agitada, la enseñanza que han recibido, la enseñanza apostólica, comienza a tambalearse. Ya había Pablo mandado la primera carta, les había enseñado. Y por eso les dice, ¿se recuerdan cuando yo estaba con ustedes? ¿Os decía esto? Pero por lo que están oyendo, está circulando los rumores, ellos ya no están prestando atención tanto a esto, se encuentran turbados. Podemos oír a Pablo enseñando verdades referentes a la profecía a nuevos creyentes. ¿Cuántos días de reposo estuvo allí? Bueno, Hechos 17, solo para que miren los que no estuvieron aquí con nosotros. Hechos capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, note bien, 3 días, 3 sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía a él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, miren, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Querían matarlos. Pero fueron escondidos el apóstol Pablo y pues no fueron víctimas. Y entonces, el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Lo sacaron. Solamente 3 sábados estuvo Pablo allí. Tuvieron que sacarlo a escondidas como un delincuente. Ahora, pero lo que quiero que noten por el tema de esta mañana que estamos hablando, 3 sábados nada más, 3 semanas, hablando de profecía, porque es lo que dice el capítulo que acabamos de leer en Tesalonicenses 2. Yo les decía esto, yo les enseñé esto. Les enseñó verdades tan profundas según nosotros, verdades proféticas, profecía de esta magnitud. Digo, a veces nosotros, ya teniendo tiempo en el Evangelio, y decimos, no hay que hablarle mucho al hermano, la hermana apenas está comenzando, si le hablamos de cosas se va a espantar. Bueno, Pablo apenas 3 semanas les enseñó verdades muy serias sobre el día del Señor, sobre la venida de Cristo, el traslado de la iglesia y el día también de ira que venía sobre la tierra. Profecía manejada apropiadamente es vital para la iglesia. Son temas importantes porque edifican a la iglesia. Dice 1 de Juan 3, ¿recuerdan? Hablando del día cuando Cristo va a venir por su iglesia, dice, a todo aquel que tiene esta esperanza se purifica. O sea, la profecía, cuando se maneja, se entiende correctamente, produce una vida de santidad, pureza. Porque yo entiendo que va a venir Cristo, por lo tanto quiero vivir una vida que agrada a mi Señor.
Va a venir por su iglesia, va a venir por mí. Quiero que cuando Él venga me halle en verdad viviendo para su gloria. O sea, este es el sentimiento de un corazón genuino, sincero, que busca agradar a Dios. No es para andar discutiendo y tratando de poner en mi calendario. No. La profecía tiene un fin y es porque nos despierta, nos cultiva la esperanza. ¿Se imagina si no tuviéramos profecías que están en la Biblia, que estamos esperando a Cristo? ¿Qué esperanza? No tendríamos ninguna. Pero cuando usted sabe que en cualquier momento se va a acabar todo esto, que en cualquier momento el Señor viene por su iglesia, eso es un estímulo para vivir mejor cada día delante de Dios. Aquí estamos batallando por un lugar para reunirnos. Esto se está cayendo. Bueno, si el Señor viene por su iglesia, ahí se lo dejamos, no lo necesitamos nosotros, porque ya vamos a estar con Él. Entonces ya es una esperanza que tenemos. Por eso la profecía es importante cuando la entendemos adecuadamente sin llegar al sensacionalismo. La profecía nos invita, nos estimula para no mirar las cosas de la tierra, levantar nuestra mirada y ponerlas allá. Pero el día del Señor ya llegó. Dice el 2:2, ahí en Tesalonicenses 2:2. ¿Qué? Dice la iglesia tesalónica. ¿Cómo que ya llegó? El apóstol, nuestro apóstol, nos dijo otra cosa en la carta que nos mandó, la primera carta. Y ahora el rumor es que ya. Luego están sufriendo ellos. Están sufriendo. ¿Qué pueden pensar? De veras que sí, ya estamos en estos días entonces. Bueno, cuando la Segunda Guerra Mundial, muchos de los creyentes, aún una de las sectas, atribuyeron eso que era ya el día del juicio, y algunos creyentes pensaban eso. ¿Y quién no iba a pensar en eso? Decían en Europa, algunas de los creyentes. Usted no, aquí en Occidente, si todo estaba tranquilo, en América no pasaba nada, no iba a pensar que estaba en el día de la ira de Dios. Pero si usted estuviera viviendo donde caían bombas y por todos lados, ¿qué iba a pensar? Sí, ha llegado el día. Entonces la iglesia en Tesalónica, por todo lo que estaban atravesando, pensaban, de veras que estamos ya viviendo en estos tiempos difíciles. Ellos están sufriendo una férrea persecución. Y luego escuchan que el día del Señor ya vino. ¿Se imagina qué pueden pensar? Si lo tienen el 2:2 ahí, volviendo al texto que tenemos en Tesalonicenses. Que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. No piensen eso. Por eso el apóstol Pablo en esta carta mira a una iglesia turbada por lo que está pasando. Y esta es la razón de escribir esta segunda carta. Pero en esta carta hace un ruego o una súplica cuádruple, o sea, 4. Pero respecto a, dice el 1, mire, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y hace 4 súplicas. La clave aquí, la frase, es nuestra reunión con Él para no confundirnos. Dice, os rogamos, hermanos, por favor, hermanos, ya no sigan oyendo lo que circula, la carta, la palabra, o que alguien en profecía hablando de espíritu. No.
Hermanos, por favor, dejen de escuchar ese tipo de cosas. Dejen de escuchar ese tipo de cosas. Aquí hay un movimiento de la iglesia adventista. Ellos hablan mucho sobre esto y han, por supuesto, puesto hasta fechas. Y una vez, tienen tantas mentiras, pero una vez se equivocaron férreamente, que dijeron, tal día va a venir Cristo. No vino. Dice que comenzaron a estudiar otra vez ellos bien la Biblia y dijeron, no, sí vino. El problema está que nosotros no lo entendimos. Es que no iba a venir a la tierra, sino que allá en el cielo cambió de recámara, o sea, cambió de lugar. O sea, de un lugar pasó al otro y desde entonces, 1844 parece. Desde entonces hasta, todavía ahorita está ocupado el Señor haciendo revisión. Está revisando las listas de la gente ahí para examinar cada uno el tiempo de examinación. O sea, no se equivocaron, sí vino, pero no vino a la tierra, sino que allá cambió de lugar, no sé cómo estará allá, según ellos. Entonces, dejen de escuchar cosas de esas. Y estas conferencias seguido tienen estos grupos, y hay gente de diferentes grupos cristianos que acuden con ellos. Aquí en Cerritos hay un grupo grande en inglés. El programa de ellos sale en televisión, donde invitan en español, en inglés, en varios idiomas. Y la gente va de varios grupos porque ellos están hablando de esto. Y es muy atractivo, muy estimulante, despierta curiosidad y la gente acude. El apóstol Pablo dice, hermanos, ya no estén oyendo cosas como esas. Porque si siguen escuchando eso, van a venir a su casa y a poner en su calendario, tal día va a pasar esto. No, hermano. Dios tiene un calendario muy diferente al de nosotros. Muy diferente. Número 2. No os dejéis mover fácilmente. Ya les enseñé. Ya aprendieron. Por favor, no se tambaleen. No se muevan. 3. ¿No os acordáis? Dice el 2.5. Lo que yo decía, o yo enseñaba, yo les enseñaba el 2.5, dice, ahí en el texto que tenemos. Recuerden, si lo tienen ahí para que lo miremos, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Cuando estaba con ustedes les enseñaba. 4, vosotros sabéis, dice el 6, ya habían sido enseñados y vosotros sabéis lo que lo detiene y comienza, pues todo el contexto está hablando del mismo tema, profecía. Hermanos, para que ya no estén turbados, ya no estén agitados. De hecho, el capítulo 2, al final el apóstol Pablo termina con un mensaje de consolación. Ahí el capítulo 2, que vamos a mirar con la ayuda de nuestro Dios al final, del versículo 13, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Eso será otro tema, otro mensaje que vamos a compartir. El primer punto es tratar de consolar a la iglesia porque están muy agitados, pero los está consolando el apóstol Pablo con la misma escritura, consolándolos. Ya después vamos a entrar hablando de la elección que Dios ha hecho de ellos. Número 2, ya ha ofrecido consolación, ahora va a ofrecer corrección a ellos.
Dice el capítulo que tenemos nosotros aquí, ha llegado ya el día. Erróneo, dice San Pablo. Es una vil mentira que está circulando. Deséchela totalmente. Dice, ¿recuerdan 1 Tesalonicenses 4:12? Yo creo que también ustedes lo recuerdan. Yo lo recuerdo bien, que no tiene mucho prediqué eso aquí con ustedes. ¿Cuál es la solución para los muertos? Resurrección. Cuando el Señor venga, la solución para los vivos, transformación. Estuvimos mirando. Cuando el Señor viene, 1 Tesalonicenses capítulo 4, miramos, cuando Él venga, los que han muerto en Cristo, dice, serán resucitados. Y los que están vivos, ¿qué va a hacer con ellos el Señor, dijimos? Serán transformados para que juntos, los muertos y los que estaban vivos, juntos vayan a recibir al Señor. Eso lo acabamos de mirar. No vayan a ser como los tesalonicenses, ya se les olvidó tan pronto a ustedes. Porque cuando olvidamos estas verdades, digo, perdemos nuestro enfoque y perdemos la esperanza. Pero Dios aquí nos está dando esperanza. Ya se te murieron tus seres queridos. No te preocupes, va a venir el día de la resurrección. Cuando Cristo viene, lo resucita. Ah, pero yo, tú vas a ser transformado para que tú y tus amados que están siendo resucitados juntos vayamos para recibir al Señor. Entonces Pablo está corrigiendo y diciéndole, el capítulo 2 otra vez, vean el versículo 1, la primera frase, es la cláusula muy importante. Nuestra reunión con Él. Porque estaban siendo perturbados, porque lo estaban asociando con el día del Señor, pero aquí está hablando de, ya les expliqué, cuando estuve con ustedes ya les enseñé, nuestra reunión con Él, cuando juntos. Y entonces aquí en la corrección, el apóstol Pablo dice, primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. 5:2. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Y ya hablamos el día de la ira también aquí. Tuvimos un mensaje sobre lo horrendo del juicio, la ira que viene cuando la iglesia no está, va a sufrir terriblemente. Sí, el día del Señor vendrá. El capítulo 5, versículo 3, de ahí, 1 Tesalonicenses, vendrá. 2 Tesalonicenses 2:3, vendrá. En 2 de Timoteo 3:1 dice, vendrán. Ahora, quiero que me pongan atención en esto. Son cuestiones gramaticales, a veces no nos gusta, es cansado esto. Si estuviera en un pizarrón enseñando, tendríamos que usar varios términos para definir palabras. Pero en cuestión gramatical es muy importante porque esto nos ayuda a comprender cosas correctamente. Sabemos que venir es un verbo. Pues conocen un poquito de gramática. Si fueron a la primaria, yo creo que saben eso, ¿no? Bueno, algunos fueron, pero no entraron, más pasaron por ahí. Por lo que oigo y por lo que miro cuando escriben, parece que no entraron a la escuela. Sabemos que venir es un verbo. Vine, estábamos hablando del pasado. Vendré, habla de un futuro. Pero aquí esto se conoce como un verbo demostrativo. Y déjenme ponerles un ejemplo sobre esto. Si yo les digo, esta caja
estoy usando un verbo pero demostrativo, pero si yo les digo esa ventana, también es un verbo demostrativo, pero no sé si notan la diferencia. Y esa. Está hablando de algo cercano, y esa es distante. Distante. Estoy hablando de que lo tengo cerca. Eso lo tengo lejos. Esa ventana lo tengo lejos. Está distante de mí. El día del Señor, cuando uso estas palabras que acabo de leer, el día del Señor vendrá, capítulo 5.2, 5.3 vendrá también, el 2.3 de aquí, de esta carta que estamos mirando ahorita, vendrá, también es distante. Timoteo 3.1, vendrán, también es distante, no es cercano. Esto creó la confusión en la iglesia en Tesalónica. Por eso Pablo usa la frase que va a determinar el tema aquí, es nuestra reunión con Él. Cuando la iglesia se encuentre con Cristo. Eso ya se los expliqué, ya se los enseñé cuando estuve con ustedes, ya se los expliqué en la primera carta que les mandé. Todo ya fue aclarado. ¿No se acuerdan de todo eso que les enseñé? Es lo que Pablo les está diciendo. Porque quiere aclararles que es muy diferente a lo del juicio, del día que viene, el día de la ira, todo lo que viene por delante. Entonces, pero la frase que los turbó tanto es, ya ha llegado el 2.2 en el texto que tenemos. Sí, ya vino. ¿Cómo no los va a turbar? ¿Cómo no los va a espantar, los va a agitar a todos los hermanos? ¿Cuántas cosas pasan por la mente de uno? Entonces, ¿qué? ¿Nos engañó Pablo? ¿Estos tienen la verdad? Hay confusión sobre esto. Por eso Pablo escribe esta carta y a corregirles dice, no, eso no es así. Y dice, no vendrá sin antes. Capítulo 2, ahí mismo en nuestro texto que tenemos, dice, no vendrá sin antes. Antes va a suceder 2 eventos importantes. 2. Si lo tienen ahí, capítulo 2 de nuestro texto que tenemos. ¿Ya están ahí? Quiero que sigan conmigo, voy a leer algunos pasajes aquí. Y vosotros sabéis, ¿dónde está el pasaje? ¿2, 3? Así. Que nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Estoy leyendo la versión de las Américas. Sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estos 2 eventos primero van a acontecer. No vendrá sin antes. Quiero que lo entiendan, dice el apóstol Pablo. No va a venir este día que tanto temen que están en él, sin antes que estas 2 cosas suceden. La apostasía. Ahora, no la apostasía general que ya estaba desde esos días. La gente siempre ha habido apostasía, la gente se está alejando de las cosas de Dios. Pero aquí está asociado con Satanás mismo. Aquí está asociado directamente con Satanás. Es la apostasía alimentada directamente por el inicuo, el hijo de perdición, el hombre de pecado que se les llama aquí. Y la mayoría
todos, o yo creo que la mayoría, hablan sobre esto y lo califican como el anticristo. Aunque San Juan, en su primera carta, el capítulo 2, dice que hay muchos anticristos. Hay muchos anticristos. Y anticristo, como ya lo definimos en mensajes pasados, es alguien que se opone a Cristo o se pone en lugar de Cristo. Y como lo miramos en Apocalipsis, este malvado va a querer adoración. Tanto así que se pone en el lugar de Dios. Y la gente lo va a adorar como Dios. Y ahora, esto, como les mencioné al principio, esto es un poquito cansado, pero debemos de comprender que el mundo están las piezas acomodándose para algo más catastrófico. Como los pasajes que leía yo ahorita, con el verbo de venir, vendrá. Pablo está hablando allá adelante, 3:1, el pasaje que citaba yo en este día. Allá adelante viene, sí hay maldad ahorita, pero vendrá algo peor allá adelante. Cuando se esté acercando el punto culminante de todo, va a ser lo más espantoso. Por eso, hermanos, en esta mañana, los que vivimos en estos días, en esta tierra, miramos mucha maldad. Es espantoso, pero no se compara con lo que viene todavía. Pero la esperanza otra vez es que cuando más y más se acerque a este punto culminante, el Salvador vendrá por su iglesia. Entonces, sí, estamos cada día, cada momento, acercándonos a un punto, como le llaman, un punto muerto. Ya no se puede, para nada. Llegamos allí, algo tiene que pasar. Por eso mencionábamos en estos días de elecciones con tanta... Ustedes saben todo lo emocionante que hubo, conflictos, acusaciones y todo, que que aquel, y no sabemos que nuestro Dios todavía está sentado en el trono. Quien sea, porque Dios es el Señor en el cielo y en la tierra. Y dice la Escritura que el corazón del rey está en la mano de Jehová y Él lo inclina como Él quiere. Dios va a cumplir sus propósitos. Con un republicano, con un demócrata, con quien sea. Hasta el diablo, si es necesario, lo va a usar porque Dios va a cumplir sus propósitos. Porque nuestro Dios es eterno y Él está a control de todas las cosas. Entonces, levanta uno, lo hace a un lado, levanta otro, pero va a cumplir sus propósitos. Ese es nuestro Dios. Por lo tanto, mis hermanos, debemos de corregir nuestro entendimiento y vivir más y más a la luz de la eternidad. Sí, y dejemos de tratar de identificar fantasmas o cazar fantasmas, identificar personas. En el periodo de Malaquías a Mateo se levantó uno, Antíoco Epífanes, y los que hablan para interpretar Apocalipsis lo interpretan y dicen, no, eso no va a venir, eso ya pasó, porque según Antíoco Epífanes, la historia dice que él entró en el templo de Dios, cocinaron un cerdo y lo derramaron en el altar en el templo del Señor. Fue un malvado ese hombre. Sí, bueno, ese pudo ser nada más un
prototipo de lo que vendría. El que viene va a ser el final. Lo que viene va a ser, como decimos, el bueno. Lo que viene por delante. Otros lo trataron de identificar con el Papa. Los que no creían al presidente Ronald Reagan lo llamaban que él era el anticristo también. Cada grupo de esos, según cristianos, es una mentira. Entonces, el apóstol Pablo pone en orden estos eventos. Según el capítulo 2 que tenemos, versículo 1, primero dice nuestra reunión con él. Ya se las expliqué. Tesalonicenses 4. Sí, del 11 al 18. Primero nuestra reunión con él. Ya hablamos de los que viven y de los que están muertos. Después dice, el agente que restringe al inicuo es quitado. Después, la acción de la apostasía, el hombre de pecado, hijo de perdición, y bueno, todo el mal. Y después, Cristo viene a culminar su plan en esta tierra, que viene y lo va a matar con el resplandor de su venida, con la espada de su boca. Dice en el capítulo 2, aquí que tenemos 2, 8 y 9. Entonces, esto viene para corregir otra vez el entendimiento de ellos que estaban muy turbados. 3. Trata Pablo sobre el agente que restringe. ¿Quién o qué es ese agente que restringe? ¿Tiene capacidad de detener, de repeler al inicuo, al hijo de perdición, hombre de pecado? ¿Qué o quién es? Porque dice Pablo, el misterio de iniquidad ya está en acción. Sí, ya está obrando el mal. Sí, el mal está operando. Pero de una manera restringida, parcialmente, limitado. Uno de los puritanos le llamó a esto el término, no sobre este tema, pero la palabra dice que en el creyente, los hijos de Dios, gozamos de la gracia restrictiva. Le llamó así porque dice él, a la luz de Romanos 1, que Dios en su bondad usa todos los recursos para sus hijos, que van a ser guardados cuando ya estamos en Cristo, somos guardados hasta la eternidad. Dios usa su gracia restrictiva. ¿Somos necios? Mi padre me dice, no lo hagas. Y yo, necio, lo vuelvo a hacer y no lo haga. Y lo vuelvo a hacer. Y Dios interviene, restringiéndome. ¿Cómo? Bueno, tiene muchos métodos, mi Dios a su disposición para hacerlo. Tiene tantos métodos que Él sabe cuál es lo mejor para su hijo y usa esta gracia restrictiva para que no nos desboquemos. Porque mi hermano, si Dios no usara de veras esa gracia restrictiva, es como el caballo que le quitan el bozal y va y te estrella. Pero Dios, en su gracia, nos restringe. Impide que vayamos. Aun cuando hemos caído a lo más sucio, si hemos llegado a lo más bajo, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Te lleva mejor con Él. Bueno me es haber sido humillado, dijo el salmista. Bueno me fue que me haya sido humillado. ¿No? ¿Usted ha experimentado eso? Cuando
anda luchando con una y con otra cosita por ahí, y Dios pone su mano sobre usted y lo, cálmate, cálmate. Dios te enseña que debes de acudir a la congregación como hijo de Dios, tú ya lo sabes bien. Sí, Señor, ya lo sé, ¿por qué no lo haces? Sí, sí, lo voy a hacer ya. Ok. Y vuelves a hacerla, y vuelves a hacerla. No, es que mi trabajo, es que mi acá, y que mi allá, y toda la cosa. Dios te pone su mano después. Sí, Señor, ahora sí. Pues, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Ya no puedes trabajar. ¿Qué te queda? Ahora si te invitas a los hermanos, vengan a la casa, quiero cantar con ustedes, hermanos, quiero que oren por mí. Ahora sí. Ahora sí quieres el compañerismo de tus hermanitos. Gracias a Dios porque Dios restringe el mal. Bueno, ya está en acción el misterio de iniquidad, dice el apóstol Pablo, aquí en el pasaje que tenemos nosotros en esta mañana. Sí, ya está en acción, ya está operando. Pero como es restringido, y dice la Biblia que hay un agente que lo detiene. Pero tiene que ser este agente con la capacidad, con el poder de poder detener al mismo diablo. ¿Quién será? ¿Los predicadores que se oyen por ahí que amarran al diablo cada domingo, cada día? No, ellos no son confiables, pues se les desata cada día. No lo pueden controlar. No, ellos... No, ¿usted escucha lo que dicen ellos? Oh, no, pisotéalo al diablo, y la gente ahí, todos ahí, se dejan guiar por todo, y comienzan y lo están pisoteando. Y el diablo por allá, se le mueven los cuernitos de feliz, dice, estos son todos. ¿No? Y viene el otro, lo ata. Y otro, había un canto, escuchando ahí, que espantan al diablo a panderazos. Lo espantan al diablo, ya se fue. No, todos. Una fuerza superior. Y quiero que miren conmigo, lo voy a leer en la versión de las Américas, porque hay un término que ayuda a aclarar varias cosas sobre esto. Capítulo 2, versículo 6. Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora. Lo que lo detiene por ahora. Para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo, escuchen esto aquí, me interesa mucho. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel es algo que está indicando, aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo, o sea, el que está deteniendo, sea quitado del medio. Esto lo identifica como algo personal, no es una fuerza vaga. Él mismo, dice el verso 8. El verso 7. Él mismo. La otra frase es aquel. Y buscando información, mirando en el pasado, en el presente, hermanos, con seriedad también en el estudio de la Escritura, siempre llegan a dos conclusiones. Y las dos conclusiones, al final de cuentas, viene siendo en sí una misma. Unos dicen que ese agente es la iglesia, pero cuando se usa aquel o él mismo, es algo más personal. Entonces dicen que es el Espíritu Santo de Dios. Pero como ustedes pueden ver, la Biblia habla de que la iglesia es habitada por el Espíritu Santo. Si la iglesia no está,
El Espíritu Santo no vuelve a obrar, pero como en el Antiguo Testamento, no como en el presente que está edificando su iglesia. El Espíritu Santo construyendo, como dice Efesios 2, Pedro, en varias partes de la Escritura. Entonces, ese agente se identifica, ya sea la iglesia o el Espíritu Santo o el Evangelio. Al final de cuentas llegamos a lo mismo. El que lo detiene es Dios. Al final de cuentas llegamos a lo mismo. Es Dios quien lo detiene. En este caso, el Espíritu de Dios obrando para edificar la iglesia. Entonces, este agente ahorita está añadiendo, trayendo convicción, salvando, redarguyendo, convirtiendo al incrédulo, dándole vida. Pero aquel momento comienza una etapa muy diferente. Ahora, quiero terminar en esta mañana una cosa muy triste y lo he tratado de decir de una manera, de otra manera, para que lo entiendan los que vienen a la congregación aquí, pero todavía no sé qué pasa. Su corazón está muy empedernido para que miren Cristo llamándolos al arrepentimiento. ¿Qué va a pasar con este grupo de gente que persiste en su maldad? Si tienen ahí el capítulo que tenemos en esta mañana, quiero señalarles algunas frases que están aquí en la Escritura. Así están escritas. Y Dios es justo, en verdad. Porque alguien diría, pobrecita de la gente. Sí, piense lo que va a venir sobre la tierra. Toda la maldad, cuando se quite la gente que impide, que restringe, toda la maldad que viene. Pobre gente, en verdad. Pobre gente. Como mirábamos en mensajes pasados, que la gente por ahora no quiere morir y en aquellos días querrán morir y no podrán hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar con esta gente? Bueno, dice el capítulo 2, si tienen ahí en su Biblia, dice el 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahora, ¿por qué se pierden? ¿Por qué será? ¿Porque no han escuchado la verdad del Evangelio? Bueno, lo han escuchado una y otra vez mucha gente y todavía se van a perder. Bueno, dice, si están ahí conmigo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios actuando en una forma judicial a fin de que sean condenados. Es el propósito. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y ya vimos en mensajes pasados, no es que no conocían, es que no quisieron el conocimiento. Se gozaron en la injusticia. Se encontraron satisfacción, dice el capítulo 1, versículo 8. Se complacieron en la injusticia. No recibieron el amor de la verdad, no conocieron la verdad, se complacieron en la injusticia. Y en la primera Tesalonicenses añade dos más. No conocieron a Dios, no obedecen al Evangelio. También fue un sermón ya predicado aquí. Presenta 5 frases que acabo de leer, la razón por la cual estos Dios los juzga, mandando la mentira, permitiendo la mentira para que la crean ellos. Gracias a Dios, porque nosotros recibimos la verdad. A Dios gracias porque Él, como vamos a mirar al final de este capítulo, nos escogió. Y sin ningún mérito que tuviéramos. Sin ningún mérito.
que tuviéramos, nos escogió para alabanza de su gloria, como dice en Efesios. Por lo tanto, a Él sea la gloria. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Mi Dios, gracias porque cuando miramos todos estos eventos que estremecen, son espantosos, escalofriante lo que viene sobre la tierra. Gracias porque nosotros estamos seguros en Cristo. Señor, muchas gracias. Padre, gracias porque somos miembros ya de tu cuerpo, de tu iglesia, y por lo tanto ahora gozamos de esa certidumbre, que no importa lo que venga por delante, siempre, Señor, estaremos guardados en ti, Señor. Bendito eres, Padre, por todo. Te adoramos y te glorificamos en el nombre de Cristo. Amén, Dios.